debe ser. Vamos la camarita. Esperamos que llegue la gente y arrancamos. ¿Cómo están, queridos aprendices? Bienvenidos una vez más a su canal, el canal donde aprendemos, pero pasándolo bien. El día de hoy les vamos a enseñar en este streaming dos cosas. Número uno, vas a aprender cómo calcular la cantidad de insumos que necesitas para tu primer evento o para tu primera barra móvil. O si ya tienes una barra móvil, no importa. Te voy a enseñar cómo calcular exactamente la cantidad que necesitas llevar al evento, ¿ok? Tratar de que sea un poquito más y no menos, que te quedes corto. Eso es lo primero que vas a aprender en este stream de hoy. Número dos, cómo cobrar y cuánto cobrar por tu servicio de barras móviles para eventos. ¿Te interesa aprender esto? ¿Sí? Muy bien, va a ser un streaming de 15 minutos bien corto. Quédate hasta el final porque no vas a encontrar este contenido gratuito en ningún otro lugar de internet. ¿Están listos? ¡Let's go! Súper energético. Bueno, voy saludando a todo mi army. Si estás viendo este video luego, perdón que salude a mi gente, pero hay gente que viene a verme en vivo y merecen pues que yo los salude. ¿Cómo estás, Anthony? ¿Qué dice Marco? ¿Qué dice Cristian? ¿Qué dice Tejón? ¿Qué dice Solán? ¿Qué dice Mari? ¿Están activos o no están activos? Bueno, bienvenidos todos. Muchísimas gracias por estar acá. Vamos a dar inicio de una vez. Quiero aclararte que esta sería la segunda parte de estas clases que estoy dando de barras móviles o estos streaming sobre barras móviles. Si quieres enterarte un poco más, hice una clase pasada de 18 minutos que te la voy a dejar en la descripción para que sigas profundizando si quieres aprender un poco más para tu negocio de barras móviles para eventos. Así que ya sabes, esta clase es complementaria de una primera que ya dimos. Bueno, vamos a arrancar con el punto número uno. Saluditos, Emi, ya está llegando la gente de mi Army. Un beso grande para ti. Bueno, ahí vamos. Punto número uno, ¿cómo calcular la cantidad de insumos para llevar? Mira, te lo voy a hacer fácil porque sé que seguramente estás empezando y quizás necesitas ayuda de una manera sencilla, no complicarte la vida. Muy bien, te lo voy a definir en 3 pasos que tienes que seguir. Perdón, que es el mate. 3 pasos que tienes que seguir correctamente, o sea, síguelos al pie de la letra para que sepas cómo calcular estos insumos. Bueno, ahí te va. Número 1, definir la carta de cócteles. Eso es lo primero que tú tienes que hacer, definir la carta de cócteles de tu barra, ¿ok? ¿Cómo lo vas a hacer? Una carta de cócteles está compuesta por cócteles clásicos, cócteles de autor y bebidas adicionales. Voy a repetir, lo primero que tienes que hacer para saber qué cantidad de insumos vas a llevar es definir tu carta de cócteles. Entonces, ¿cómo sería? Define qué cócteles clásicos vas a tener en tu barra, luego qué cócteles de autor y después qué bebidas adicionales vas a incluir. Ya sabemos que los cócteles clásicos son a nivel mundial como 70. Tú tienes que elegir de ahí cuáles son los más famosos que tú quieres incluir. Por ejemplo, aquí en Argentina son 32 cócteles, que son los cócteles que más salen en casi todo el país. Entonces, tú tienes que definir en tu ciudad cuáles son los cócteles que tú quieres incluir ahí. Yo te recomiendo, no me lo estás preguntando, pero seguro se te debe estar pasando eso por la cabeza, yo te recomiendo que no sean más de 10 cócteles clásicos. De hecho, los sugeridos son entre 7 y 8 cócteles en una barra móvil, clásicos, no más de ahí. Ahora, puedes estirarlo un poco más, hasta 15, 20, dependiendo un poco del servicio que tú quieras dar. Pero número 1, eso, cócteles clásicos. Luego, cócteles de autor. Define cuáles son tus cócteles de autor. Esos son los cócteles que tú creas. ¿Ok? Así de simple. ¿Cuánto te recomiendo? Te recomiendo de entre 5, máximo 10. Recuerda que una carta, mientras más cócteles agregues, más difícil va a ser a la hora del mise en place, de la estandarización, del traslado. Entonces, tú trata de que sea, bueno, lo más estandarizado, lo más sencillo posible, ¿no? Esto sin bajar la calidad, por supuesto. Bueno, eso. Ahora, te dije una tercera cosa con respecto a definir la carta de cócteles, que son bebidas adicionales. ¿A qué llamo yo bebidas adicionales? Mira, en un servicio de barras para eventos, generalmente te contratan o cócteles clásicos o cócteles de autor y tú puedes decidir si en tu servicio incluyes algunas cosas gratuitas como valor agregado, como decir aguas, gaseosas, jugos,
o no las incluyes, ¿ok? Eso es lo que tú tienes que decidir, si las incluyes en el evento, o sea, automáticamente en tu servicio, o también las cotizas. Te voy a dar un ejemplo. Hay eventos donde te piden, por ejemplo, cervezas, ¿ok? Ya sabemos que hay distintas marcas, distintos tipos, distintos perfiles. Entonces, dependiendo de la cerveza, tú puedes incluir en tu servicio una, por ejemplo, una cerveza de corte, por decir algo, no sé, te doy un ejemplo. Incluyo la Estela, pero si el cliente quiere otro tipo de cervezas adicionales, entonces tú se las cotizas aparte. Mismo pasa con el whisky. Tu barra de cócteles no tiene que incluir whisky. Si el cliente quiere un whisky, tú le pasas los precios, además de la variedad de whisky que tú manejas para que él elija cuáles te quiere comprar. ¿Se entiende? Y lo mismo pasa con los espumantes, o sea, todo lo que son extras de lo que son cócteles clásicos y cócteles de autor. Tú puedes decidir incluirlos. Ojo, yo no te estoy diciendo cómo hacer tu negocio. Solamente te estoy explicando por si no sabes cómo hacerlo, ¿ok? Igual al final te voy a dar un resumen de cómo lo haría yo. Bueno, ¿estamos claros? Perfecto. Entonces, número 1, para calcular la cantidad de insumos, definir la carta de cócteles. Perfecto. Una vez que tengas la carta de cócteles, vamos al paso número 2. El paso número 2 va a ser estimar según el target. Lo voy a reiterar. Estimar según el target. Saludos, Emma. Gracias por venir, crack. Estimar según el target. ¿Por qué digo esto? Lo digo ¿por qué? Porque obviamente no es lo mismo, ¿no? Y ustedes corríjanme si que me equivoco, los leo en los comentarios. Ustedes saben que no creo que me las creo todas, ¿ok? Siempre me gusta leerlos y saber las antítesis que ustedes tengan. Pero no es lo mismo un target de 18 años a un target de 50 años. Es decir, la edad ya te dice más o menos el tipo de consumo que van a tener. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes, no vamos a mentir, a los 18 años nosotros nos queríamos tomar hasta el agua del florero. O generalmente es así porque estamos experimentando. En cambio, alguien de 50 años ya experimentó todo eso. Y entonces por ahí, lo más seguro, no digo que sea algo obligatorio, estoy hablando de lo general, lo que yo he vivido. Alguien de 50 años, por ahí te toma más un whisky, te toma más un cóctel. O sea, como que no va a agarrar y va a tomarse 8 cócteles. ¿Se entiende? Entonces, tú lo que tienes que hacer en este paso número 2, que es para calcular la cantidad de insumos que vas a llevar para tu evento, entonces sería estimar el target. Entonces, ¿cómo haces esto? Aquí es clave y fundamental que tú, como dueño de la barra, te pongas en contacto con el organizador del evento. El organizador del evento puede ser el dueño de la casa o el que te está contratando, o si ya te están contratando una empresa o un salón de eventos, etcétera, entonces hablar con el organizador del evento, el que se está encargando del timing. Entonces tú ahí le vas a preguntar más o menos el target, más o menos qué cree él que sea lo que van a tomar, si creen que va a salir más el Fernet, el vodka, el gin, el tequila, el pisco. Entonces tú más o menos te vas dando una data de qué es lo que puede llegar a pasar, ¿sí? Esto obviamente es voy a reiterar, una estimación, como para que tú vayas de tu idea, ¿bien? Punto número 3, una vez que ya tú tengas claro cuál es el estimado, entonces irías a llevar una cantidad de cada cóctel, más un 30%. Lo voy a reiterar, el paso número 3, llevar una cantidad de cada cóctel más un 30%. ¿Por qué? Porque si tú estás, por ejemplo, te contrataron la barra, ¿verdad? Tú, la barra. Y tú tienes que más o menos plantearte llevar una cantidad de cada cóctel, porque si no, para ti va a ser muy difícil. Entonces tú tienes que decir, vamos a suponer que tu carta toda de cócteles incluye 3 cócteles. Esto es un hipotético para hacerlo más fácil. Incluye Campari con naranja, ron con coca y gin tonic. Entonces tú lo que vas a hacer es estimar lo siguiente. Tú vas a decir, bueno, yo tengo 3 cócteles, entonces ¿tú qué vas a hacer? Tú vas a decir, voy a llevar una cantidad de cada cóctel, es decir, voy a llevar 25 de Campari naranja, 25 de Fernet, 25 cócteles, unidades, 25 de gin tonic, ¿ok? Para tú saber cómo sacar estas cantidades, estos 25, ¿no? Porque estos números no es que se te ocurren a ti, ¿no? Tú lo que tienes que hacer es una norma de hotelería, que es una norma global que te va de entre 3 y 6 cócteles por personas, ¿ok? Entre 3 y 6 cócteles por persona es lo que, como el estándar, ¿no? Una persona se toma mínimo 3, máximo 6 cócteles, porque pues 6 cócteles, y bueno, yo diría que ya se complica la cosa. Entonces, mínimo 6,
máximo, mínimo 3, máximo 6. Entonces, de ahí tú sacas esos números. Tú dices, vamos a suponer, son 100 personas que van al evento, entonces saca la cuenta. Si son 100 personas, ¿cuántos cócteles deberías de llevar? Yo, si me preguntas a mí, yo llevaría insumos para 600 cócteles. ¿Por qué? Porque partiendo del punto de que pueden de ser entre 3 y 6, entonces yo prefiero llevar de más y no quedarme corto. Cuando yo te digo que lleves hasta un 30% más, es porque puede llegar a suceder que la gente tome más de lo estimado. Eso puede llegar a suceder. O que vayan o que te hayan dicho 100 y terminen llegando a 150. Entonces, por eso tú también te llevas un 30% adicional. ¿Ok? Esto te lo estoy diciendo así por encima. Esto luego se puede hacer un Excel más prolijo, más profesional. Pero te quiero dar a ti gratuitamente unas bases, unas nociones que sé que estás ahí como que no sé qué hacer, ¿no? Esto es para ti. Bien. Esa sería, digamos, la manera más sencilla de tú saber cómo estimar. Entre 3 y 6, y lo que haces es, si tienes 100 cócteles, entre 3, entonces divides 33. Si son, vamos a suponer que tienes que llevar 100 cócteles, por un ejemplo, entonces tú dices 33 el Campari Naranja, 33 el Fernet, 33 el Gin Tonic. Y ahí tienes tus 100 cócteles. Más el 30%. Entonces agregas aquí 9 más, 9 más, 9 más. Así de sencillo. Así de claro y fáciles. ¿Ok? Bueno, al final les voy a responder sus dudas. ¿Cómo están? Quiero que me dejen ahí un comentario si están activos, si les está gustando la clase, carajo. Los quiero leer. A ver, chat activo. No veo los on fire, los lego y me los papi. Vamos. Bueno, vamos ahora con punto número 2. Sería cómo y cuánto cobrar. ¿Ok? Esto obviamente que es una pregunta quizás hasta subjetiva, ¿no? Como decir cómo y cuánto cobrar. Muy bien. También se los voy a definir en 3 pasos. Primero te dice, punto número 1, primero definir si tu servicio es estándar, premium o extra premium, ¿ok? ¿Por qué tienes que definir esto? Porque no es lo mismo, obviamente, a ver, no es lo mismo, te lo voy a poner fácil, no es lo mismo un ron Bacardi añejo, por ejemplo, que un ron Bacardi 8 años, que un ron de 30 años, ¿correcto? ¿Sí? O un whisky, no es lo mismo un whisky sin Piper a un whisky etiqueta roja, o un whisky etiqueta blue, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? O sea, hay unas categorías de bebidas, ¿bien? Y de acuerdo a la categoría de la bebida se clasifican, ¿correcto? Bien. Entonces, lo mismo va a ser tu servicio. Tú tienes que definir si tu servicio es un servicio estándar, si tu servicio es un servicio premium y si tu servicio es un servicio extra premium. ¿De qué va a depender de eso? Va a depender de la cantidad, de la calidad de las bebidas e insumos en general, cantidad de bebidas e insumos en general. Va a depender del personal que tú lleves, si es un personal calificado o no lo es. Va a depender del tipo de servicio que tú brindes, ¿sí? Si tu servicio es por paso, si hay una recepción, si no la hay, si es open bar, si es una cantidad de cócteles. Todo esto, la cristalería que tú utilices, o sea, va en todos los detalles, es lo que para tú decir si es estándar, premium o extra premium. Yo sé que esto ya ustedes lo saben, solamente se los quiero aclarar para que lo tengan en cuenta, ¿bien? Entonces, ¿cómo y cuánto cobrar? Primero tú tienes que definir qué servicio vas a dar. Y obviamente ustedes estarán diciendo, oye, yo quiero dar super premium. No necesariamente, mi gente, y aquí ya les doy una opinión personal. Capaz que tu línea de negocio va por algo estándar. ¿Quién dice que tiene que ser extra premium? ¿Quién dice? ¿No? Capaz que tú dices, no, yo quiero hacer un servicio estándar para alguien que esté dispuesto a pagar un servicio estándar. Oye, con tal de que es un buen servicio, bromatológicamente correcto, la gente no se muera, piola. No tiene por qué ser en un super vaso, capaz que son en vasos plásticos, o bueno, un vaso de madera, porque hay que ser sustentable. Se tiene un poco la vuelta, o sea, primero define eso para que tú sepas cuánto cobras. Bien. Número 2, cobrar por paquetes de cócteles. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que tú puedes cobrar o por persona o puedes cobrar por paquete. Primero te quiero hablar de los paquetes. Paquetes es que tú le dices a la persona, mira, el contratante, perdón. Viene y te dice, mira, quiero contratar tu barra, perfecto, ok, ¿cuánta gente es? ¿Cuántas horas son? Esas son las 2 preguntas que tú haces. Entonces ahí te dicen, bueno, mira, son 100 personas y son 8 horas, perfecto. Entonces tú le dices, bueno, si son 100 personas, te tengo que cotizar, lo mínimo que te puedo cotizar son 3, por decir un ejemplo. Entonces ya tú sabes que son 300 cócteles. Vamos a decir, eso es lo mínimo que yo te cotizo. Entonces tú le dices, eso es lo mínimo, pero yo te sugiero 5, por si acaso. ¿Me
explico? Entonces, por ahí un ejemplo. Entonces ahí tú sabes que tienes que llevar 300 cócteles. Entonces, en esos 300 cócteles, tú lo vas a definir con lo que te enseñé en el punto anterior de la clase. ¿Lo tienen, no? Dígame si lo tienen o no. Perfecto. Bien, así de sencillo. Ese sería el paso número 2. Si tú quieres cobrar por paquetes, entonces, para cobrar por paquetes, tú lo que haces es sacas el costo del cóctel y lo multiplicas por 3, ¿ok? Para que esté dentro de lo que sería precio justo si tienes un control de precio justo en tu país, ¿entiendes? O sea, es decir, si a ti el cóctel te está costando, a decir un ejemplo, te está costando 10, entonces tú lo vendes en 30, ¿correcto? Así de sencillo. Ese es el costo esa es la manera de vender tu servicio por paquetes. Ahora, ¿cuál es la otra manera de hacerlo? Cobro por persona, que es el que yo te recomiendo, es el que yo me manejo. Yo en un momento me manejé cobrando por cócteles y después me di cuenta como que no estaba muy bueno y después empecé a hacer más por persona, ¿ok? ¿Cómo sería por persona? Bueno, tú cobras por cada invitado. Y cada invitado, tú ya sabes, estás estimando que se va a tomar entre 3 y 6 cócteles. Para eso tienes que aprender a sacar el escandallo de cócteles, que ya lo enseñé en una clase pasada que te lo dejo en la descripción. Bien, entonces, ¿tú qué vas a hacer? Vas a agarrar y vas a decir, por persona. ¿Y cuánto? Obviamente tú vas a decir, oye, Hoglan, ¿y cuánto cobro por persona? Volvemos al punto número 1. ¿Cómo es tu servicio? ¿Es un servicio estándar? ¿Es un servicio premium? ¿Es un servicio extra premium? Dependiendo del tipo de servicio que tú vas a dar, entonces ahí tú fijas el precio. Simple. Y dependiendo de tus costos, ¿ok? De tus costos generales, entonces tú dices, no, mi barra es una barra estándar, porque son bebidas estándar, cristalería de vidrio estándar, bartenders que tienen un año de experiencia, soy estándar. Perfecto. Bueno, ¿cuánto me cuestan a mí los cócteles? Estimas la cantidad que se va a tomar una persona y a eso le pones el precio. Vamos a suponer que tú dices, oye, yo calculo que por persona se me va a ir en costo, ya metiendo todos los costos, no sé, 1,000 pesos. Si en todos los costos se te van 1,000 pesos, ¿cuánto tendrías que cobrar por persona? A ver, dejen en los comentarios. Dejen en los comentarios, ¿cuánto tenés? Muy bien, si te salen 1,000, ya yo te he enseñado cuánto, 3,000 es lo que tú deberías de cobrar por persona. Bien, eso es lo que yo te recomiendo y te recomiendo hacer un cobro por persona. Acá me voy a detener a hacerles una pregunta y luego vayan dejando los que están en vivo qué dudas tienen, que voy a responder 2 preguntas. ¿Quieres otra clase como esta? ¿Te pareció útil que yo respondiera estas 2 preguntas? ¿Cómo calcular la cantidad de insumos que debo llevar a un evento? Y número 2, ¿cómo y cuánto cobrar? Te la respondí. ¿Quieres otra clase? Muy bien. Si este video de hoy que estamos transmitiendo en vivo supera los 100 comentarios, yo te garantizo que hago otra clase más sobre barras móviles para eventos. Si el video supera los 100 comentarios. Para eso lo vamos a hacer más divertido. Déjame todas tus dudas en los comentarios. ¿Tienes una barra móvil o quieres tener una barra móvil? Déjame tus dudas, déjame 1, 2, 3 preguntas. Che, Hoglan, ¿cómo es el vestuario? ¿Cuáles son los horarios? Déjame todas las preguntas. Y yo, entonces, todas esas preguntas las voy a responder en la próxima clase. ¿Te parece? Hacemos así. Bueno, voy ahora a responder las preguntas de la gente que está en la clase de hoy y con eso, pues entonces ya cerramos la clase o este hermoso streaming. A ver, ¿qué preguntitas me dejaron? A ver. Muy bien. A ver, estoy leyendo. Perdón si está viendo este video después, pero estoy leyendo a ver si me dejan una pregunta. No, veo pregunta. Bueno, saludo enorme a toda mi gente, todos los que están conectados y dejando aquí lindos comentarios en vivo. Aquí hay una buena pregunta. El costo se da por hecho, a ver, en el costo se daría por hecho que cada persona... Francisco, gran pregunta, Fran. Sí, entre 3 y 6, yo te diría que el promedio son 4, ¿no? Pero es que va a depender del target. Por eso, viste lo que dije al principio de la clase, va a depender de la edad, ¿sí? Va a depender y del tipo de evento. No es lo mismo un casamiento a un cumpleaños, depende de eso. Eso es una pregunta que me gustaría responderla más a profundidad. Déjala después en comentarios que la respondo más a profundidad. Pero yo te digo que sí, que
Promedio 4 cócteles por persona, porque está el que se toma 7, 8 y está el que se toma 1. Entre 3 y 4, es como lo que yo he visto más en mi experiencia, ¿ok? Si hay alguien que tiene barras móviles y tiene una antítesis de lo que yo estoy diciendo, muy abierto a que lo dejen en los comentarios. Otra pregunta. Me interesa aprender un negocio de bebidas no alcohólicas. Vamos, esto es una gran pregunta. Dice Acero Science. Me interesa emprender un negocio de bebidas no alcohólicas. ¿Cómo me sugieres empezar? Te sugiero que veas la clase pasada y todas mis clases en vivo, que son de puro contenido así profundo. Los coctelitos y esas recetas entre semana. Los domingos venimos acá lo que queremos aprender posta, ¿ok? Primero, vete esos videos que ahí explico mucho cómo para que tengas tu propio negocio. Pero más allá de eso, primero lo que te digo es, trata de elegir un cliente específico. O sea, porque todos vendemos cócteles, ¿cierto? Pero, por ejemplo, hay un cóctel, o sea, hay una barra móvil, por ejemplo, temática, que haga, por ejemplo, cumpleaños de niños, vamos a suponer, cócteles sin alcohol, mocktails, donde sean, por ejemplo, cumpleaños de Spider-Man, cumpleaños de Thor, de superhéroes, por ejemplo. Eso no existe, por ejemplo. Entonces, eso es mi recomendación. ¿Quieres algo sin alcohol? Búscate las temáticas que están de moda, no sé, los superhéroes, y ofrece eso. ¿Ves? Y te buscas cócteles y capaz te haces unos vasitos. Yo te diría ir por esa onda, creo yo que, porque todos vendemos cócteles, pero yo diría que el diferencial de un servicio va más allá de la atención al cliente y todo eso, va en el concepto que tú vendas. Ahí es donde tú te diferencias. No sé si te respondí a cero, espero que sí. Dímelo, Mark. Bienvenido, Mar, de mi Army. Beso grande. Gracias a todos los que forman parte de mi Army y están ahí todos los meses bancando. El costo por persona. Voy a responder otra. Marcos Piancettini dice, ¿el costo por persona varía con la cantidad de horas? No. Lo que tú tienes que definir de tu servicio es cuál es la cantidad de horas. ¿Sí? Eso sí lo tienes que definir. O sea, tú tienes que definir, es 8 horas, es 12 horas. Y tú tienes que estimar, obviamente, porque a más horas, más consumo de cócteles. Yo te diría que un evento va desde que comienza, ¿no? Porque uno llega antes para hacer el mise en place y todo el montaje, pero desde que comienza el servicio hasta que terminas, entre 8, menos, puede ser, entre 6 y 12 horas máximo. Ya de ahí me parece que cualquier cosa, porque todo el mundo va a estar en pedo, es una locura, pero entre 6 y 12 horas es el estimado, ¿ok? Y no varía, ¿ok? No varía. O sea, tú tienes que llevar esos cálculos previos. Voy a responder una más y por favor a todos los que están en vivo déjenme esas preguntas luego en los comentarios de este video y les garantizo que los respondo en una próxima clase si llega a 100 comentarios. Voy a responder una más. En Ecuador cobro en dólares, ¿cómo hago? Tejón dice, trabajo en Ecuador, cobro en dólares, ¿cómo hago? No entiendo la pregunta bien, León, perdón. Esto es una gran pregunta. Jerónimo Curi dice, ¿cuántas copas por persona? Muy bien, muy bien. Es más, lo voy a pensar un poquito, me voy a echar un matecito. Mira, esto me lleva a otra cosa importante que no han preguntado, si hay que cobrarle un depósito al cliente. Ojo con esto, voy a decir, un depósito por la cristalería. Pero no lo preguntaron, pero voy a responder esto, porque no me quiero ir por la rama. Tienes que estimar 2 vasos, entre 2 y 3 por persona. Pero tú te puedes jugar a un vaso por persona, a un vaso por persona, si tienes un equipo de runners o barbacks y bacheros que, o sea, están levantando vasos, lavándolos y trayéndolos. De hecho, puedes tener, vamos a suponer que son 100 personas, yo he hecho eventos donde tengo la mitad de los vasos. Burda de loco, esto se lo estoy confesando. Pero porque tengo un equipo que terminan los vasos, los lavan, los enjuagan. O sea, va a depender del equipo que tú tengas. Yo te recomiendo tener el doble, el triple de cristalería. Te recomiendo eso. Pero, ojo, cada quien. Igual esto es una pregunta bien, bien compleja que la verdad que no sabría porque va mucho al gusto de cada persona. Yo prefiero hoy tener cristalería y cosas de sobra, si tenga que cargar de más, porque se carga todo eso. Pero me gustaría, si son 100 personas, tener 300 vasos
y estar tranquilo a tener que correr, ¿viste? No sé, deja en el comentario qué prefieres tú. Bueno, mi gente, esta clase ha terminado. Pierito, un beso, gracias a todo mi Army, gracias a todos los que están ahí. De Maurice, gracias también, siempre comentando en Instagram. Bueno, mi gente, me despido. Como ustedes saben, los streaming me gusta que sean cortos. Gracias a toda la gente que vino hoy. Dejen en los comentarios de este video todas sus dudas que les traigo una siguiente clase, ¿sí? Bueno, sigan estudiando, sigan con buena onda y disfruten la vida, que la vida es un suspiro. Los quiero mucho, que Dios me lo bendiga, mi gente. Chao, chao.